Judith, muy buenos días y como siempre saluda al día está presente en Clima de Radio. Hoy vamos a hablar de la variante Delta del COVID-19 que se ha posicionado en todo el mundo, ya está en la Argentina y queremos saber de qué forma es la efectividad de las vacunas para esta variante y también los síntomas, porque hay que tener en cuenta que si bien hay síntomas muy parecidos a los de las otras variantes, es menos frecuente la pérdida del olfato y el gusto, como así también la tos. Sobre este tema nosotros hablamos con Humberto Debat, que es virólogo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba y miembro del Consorcio País de Genómica SARS-CoV-2 en Argentina. Dos cosas. Por un lado, una inmunidad menguante, es decir, una disminución en los valores de efectividad de la vacuna en la entre medio de un brote de Delta y principalmente personas que habían sido inmunizadas con segunda dosis luego de 120 días. Y esa baja es sustancial en el sentido de que los primeros niveles estaban hablando de aproximadamente un 90%, estoy hablando para lo que es infección, y se ve una baja de alrededor de una eficacia del 75%. Pero quizás lo más relevante de este trabajo es que también vieron en lo que vendría a ser la efectividad para casos severos y graves, y ahí vieron que se mantuvo la efectividad en niveles de arriba del 90%. Esta es una excelente noticia que está en concierto con el consenso emergente que está surgiendo para este desarrollo vacunal y otros, en que la variante Delta genera una gran baja de la efectividad para controlar los procesos de infección del virus, pero se mantienen altísimos los niveles de efectividad para prevenir casos severos, hospitalizaciones y muertes. Lo que estamos viendo es alrededor de, con esquema completo, al menos entre un 85% al 95%, de acuerdo a los desarrollos vacunales, y también, bueno, por supuesto, lo que mencionaba antes, de este proceso de inmunidad menguante, por así decirlo, con el paso del tiempo geográfico. Estas son excelentes noticias. Sí, pero vos estás hablando del esquema completo, ¿no es cierto? Exacto. Para el caso de esquema incompleto, es decir, con una dosis, tenemos algunos resultados anteriores de población en Reino Unido, donde se habían visto también altos niveles, en el sentido de que manteniéndose entre 60 y 75% con una única dosis, te estoy hablando para casos severos, hospitalización y muerte. Bueno, por supuesto, hay una suba sustancial e importante con esquema completo, y esto es un proceso totalmente esencial especialmente para los grupos vulnerables mayores de 50 años al menos. Y también en el caso de tener el esquema completo, esto no quiere decir que no se pueda llegar a infectar, que puede llegar a tener, si se infecta, una carga viral alta y contagiar también a otra persona. Por eso que mientras más tengamos el esquema completo de vacunación, esto va a hacer que si nos enfermamos porque es tan transmisible, no se agrave el cuadro. Sí, totalmente. Y lo que mencionas también es una particularidad específica de esta variante, es decir, lo que se han demostrado en estas últimas semanas es que personas con esquema completo no solo que se infectan, sino que acumulan altas cargas virales. Eso ha modificado la implementación de protocolos en diversas naciones que habían relajado, por ejemplo, el uso de tapabocas en población inmunizada con esquema completa, y ahora han vuelto atrás este tipo de medidas en caras de esta nueva evidencia que está apuntando justamente a eso, que las personas infectadas que vacunadas también se infectan con Delta. Lo más probable es que no desarrollen cuadros severos porque están protegidas con alta efectividad para cuadros severos, pero podrían ser vector de la enfermedad a grupos vulnerables o no vacunados, ¿no? Y muy breve para cerrar, porque tenemos poquito tiempo, los síntomas también son los mismos, salvo que son poco frecuentes: la tos, la pérdida de olfato y la pérdida de gusto, que es la que se destaca de las otras variantes, sobre todo la original, la de Wuhan. Pero en esta, lo que se ha visto en otros países, porque es un reflejo lo que pasa en otros países, lo que puede llegar a pasar acá, es que los contagiados con la variante Delta no han presentado estos síntomas que han sido tan frecuentes en los otros casos, ¿no? La pérdida del olfato, la pérdida del gusto y la tos. Exactamente, y un marcador más que está muy asociado a esta variante, que es la rinitis o congestión nasal, que durante la primera hora era justamente en las primeras épocas de la pandemia, era justamente un síntoma
que utilizábamos casi para descartar. Era como, no, esto estaría más asociado a un resfrío, etcétera. Bueno, ahora es justamente lo contrario, es un síntoma típico. Hay distintas hipótesis al respecto. Una de ellas lo asocia que simplemente como está teniendo más impacto la infección en grupos etarios más jóvenes, tiene un comportamiento clínico distinto porque está afectando más a jóvenes, digamos. A niños, adolescentes y a niños. Exacto. Y la otra tiene que ver, bueno, con propiedades biológicas del virus. Todavía está en estudio eso, pero es cierto, han cambiado este tipo de cosas. También lo de fiebre, que antes era un marcador muy típico, ahora no necesariamente, creo que pasó en el ranking de síntomas a un cuarto puesto, algo así, es decir, que no necesariamente la fiebre. Bueno, en fin, eso también implica que no solo, digamos, que a orientar las prácticas de prevención a otro lado, sino también, digamos, actualizar a todo el aparato del personal de salud para también alertar de que estos cambios, bueno, podrían empezar a pasar si justamente esta variante se establece acá y eventualmente impulsa una tercera ola, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Humberto Debat, virólogo, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba, haciendo referencia a esta variante de Delta del COVID-19 que ya está entre nosotros. Bueno, y nosotros con Clima de Radio y Salud al Día nos encontramos en cualquier otro momento. Sí, muchísimas gracias, Roxy, muchas gracias, y también, por supuesto, al doctor Humberto Debat, sumamente interesante. En un ratito vamos a volver a charlar con Roxana para que nos cuente sobre cómo está la situación puntualmente en Mendoza con esta variante Delta.